amor no se compra, ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe, porque su amor no se compra. Estamos en el programa Retén la Sana Palabra. Estamos en este tema que es pruebas y recompensas. Vamos a seguir con este tema. Bueno, estábamos viendo la semana pasada que tenemos que estar completamente unidos a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Todo el que quiera, todo el que necesite adorar el nombre de Dios en este momento puede hacerlo. Estás en libertad de adorarle. ¿Por qué? Pues porque Él ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros. Seguramente tienes demasiados motivos para adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Hazlo en este momento, hazlo, no te preocupes, no te quedes estático. Súbele el volumen a tu radio o a tu computadora o a tu celular, pero si tú quieres estar en tu sala hincado y adorando a Dios, escuchando esta palabra, hazlo. El Señor trae pruebas, pero también trae recompensas. Dile a la persona que tienes a tu lado, únete conmigo, también quiero adorar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, porque la obra de Dios está sobre tu cabeza. La obra de Dios está en el espacio, la obra de Dios está en órbita. Invítalo a que baje a tu casa, invítalo a que baje a tu estado, en el estado en el que estés, ya sea que estés en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, en el estado de México, en Cuba, en California, en donde sea que estés, en Venezuela, hasta si estás en Australia. Deja que fluya la gracia de Dios en donde sea que estés. Invítalo a que baje a tu país, invítalo a que baje a tu territorio, invítalo a que baje a tu estado. Invítalo en este momento, invítalo a que venga, porque tú tienes una visión clara. La visión es que Dios regresa pronto, Jesucristo regresa pronto. No vamos a decir que Jesucristo viene, porque Jesucristo ya vino. Lo que Jesucristo va a hacer es regresar. Él ya vino a esta tierra. Él no va a venir, Él va a regresar, ¿ok? Son palabras similares, pero no son iguales, ¿ok? Entonces, estás en el lugar correcto, estás en la sintonía correcta. Tienes que adorar a Dios con nosotros en este momento. Adórale, porque no hay nada más importante que hacer que adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Si tú no estás a gusto en este momento, en cualquier cosa, pide perdón y perdona. Y siéntete a gusto, tienes que estar a gusto con Dios en este momento. ¿Por qué? Porque no hay ya mucho más tiempo, ya no hay más tiempo. Olvídate de todo odio, olvídate de todo rencor, olvídate de todo narcisismo, olvídate de todo eso que te pasó en la niñez, olvídalo. Y ya entra a un siguiente nivel, ya entra a una mente diferente. Deja que fluya la gracia de Dios en tu corazón, en tu favor, en tu protección. Vamos directamente a Lucas 22, 45 al 47. El libro de Lucas, capítulo 22, del 45 al 47. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que están conectados en este momento. Gracias por ser perseverantes, gracias por seguir conectados con nosotros. Seguramente no es la primera vez que te conectas con nosotros. Bueno, gracias hermanos por ser perseverantes, por apoyar este ministerio. No están apoyando a una persona, no están apoyando a una estación de radio, están apoyando la obra de Jesucristo de Nazaret, que es una obra que no tiene límites, que no tiene fin. Es una obra perfecta, es una obra maravillosa, es una obra suprema, es una obra que no tiene tiempo, es una obra en donde nadie sobra ni nadie falta. Aquí todo mundo ponemos un ladrillo en esta obra magnífica, poderosa de Dios. Ya no tengas ninguna envidia, ya deja todo rencor, ya deja todo odio, deja todo narcisismo. ¿Qué es un narcisista? Bueno, el narcisista, hermanos, nada más para que podamos entender qué es el narcisismo. El narcisista se admira a sí mismo, tiene fijación en la libido sobre sí mismo. O sea, es ambicioso, es vanidoso, es orgulloso. Ese es un narcisista. ¿Le suena común en estos tiempos? Claro que sí. Donde solo el yo es importante, nada más que el yo. Esta es la generación en este 2023. Seguramente tú conoces a algún narcisista. ¿Por qué? Porque los narcisistas se aman a sí mismos sin descanso. Pero aquí viene la otra parte. Los narcisistas también tienen una baja autoestima. Tienen una muy baja autoestima. Tienen una sensación de que valen poco.
¿Ok? Esos son los narcisistas, que se parecen mucho a los egocentristas, porque los egocentristas consideran solo su propia opinión, su propio punto de vista como el importante, y solo ven sus propios intereses. Muy bien. Esto nos va a servir para este siguiente párrafo que vamos a leer, Lucas 22 del 45 al 47. ¿Cómo dice? Bueno, dice así: cuando se levantó de la oración, ¿quién? Jesucristo. Cuando Jesucristo se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no caigas en tentación. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Judas vino a besar a Jesús. Era un narcisista. Era un egocentrista. Tenía fijación solo en sí mismo. Él se fijaba y veía sus propios intereses, pero tenía una baja autoestima. Tenía una sensación de poca valía. Ese es Judas. Lo vemos en Judas, en Lucas 22 del 45 al 47. Entonces, ¿por qué dormís?, les dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Te suena familiar hoy? Claro, nos está diciendo por qué dormíamos. Levántate. Si tú dormiste toda la noche y todavía sigues dormido a las 12 del día, el Señor te está diciendo ¿por qué dormís? Ahora, si tú trabajas en la noche y descansas en el día, ahí no hay problema, ¿ok? El Señor viene y les dijo a sus apóstoles: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Levantaos y orad para que no caigáis en tentación. Fíjense, no sabía que la oración fuera un arma en contra de la tentación. No sabía que la oración era un disuasivo contra la tentación. Si oro con fuerza y fe seria, voy a triunfar sobre las tentaciones. Entonces, Judas no oró. No vamos a caer en las tentaciones por nuestra oración, nuestra vida de oración, por nuestra vida pegada a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos va a liberar del enemigo por nuestra vida de oración, porque somos ¿qué? Guerreros de oración. ¿Ok? Entonces Judas no oró. Judas era narcisista y egocéntrico. Vamos a Lucas 22 del 48 al 49. Estamos directamente dentro de la palabra, hermanos. Tenemos poco tiempo y vamos directo a la palabra, ¿ok? Dice así, Lucas capítulo 22 del 48 al 49, nos está diciendo el Señor: entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? ¿Ok? Fíjense, Lucas 22 del 48 al 49, ¿ok? Veamos esto. No solo leamos esta palabra, vamos a observar la escena, vamos a observar y a describir el escenario. Mientras nuestro Señor Jesucristo acababa de orar para que no caigamos en la tentación, entonces Judas vemos que no oró ni los discípulos. Mientras Jesús hablaba, él se da cuenta, él percibe. Jesucristo de Nazaret advierte y considera a la pobre multitud engañada. Pobre multitud engañada. La muchedumbre, la masa que llegó haciendo un escandalazo. ¿Por qué? Pues porque Judas, el narcisista y traicionero, ya les había avisado. Y Jesucristo de Nazaret le dijo, se acerca a Judas y le dice: Judas, entregas al Hijo del Hombre con un beso. Judas, ¿me entregas con un beso? Judas, no tienes altura, no tienes clase, no tienes dignidad. Porque de todas las maneras de traicionarme, Judas, escogiste la peor. Pudiste traicionarme mientras estábamos ministrando la palabra.
mientras estábamos juntos trabajando en la obra. Pero Judas, el colmo, la más fea de las traiciones, la cumbre, el punto culminante de la traición es hacerlo con un beso. La más grande de las traiciones es hacerlo con un beso. No voy a preguntar si algún hermano le han dado un beso y lo han traicionado inmediatamente. Pero seguramente alguien te ha dado un abrazo y al minuto siguiente ya te traicionó. Seguramente alguien te ha dado un beso y al minuto siguiente ya está hablando mal de ti. Por un trabajo, por un ascenso, por dinero. Todo eso, estamos hablando con los pies en la tierra, hermanos. Judas le está entregando a Jesucristo de Nazaret y hipócritamente viene y le da un beso. No tiene altura, no tiene nada. Judas es un narcisista, es un egocentrista. Judas se ganó la confianza. Judas, eras de mi círculo de amistades más cercanas. Permití, Judas, que tengas acceso a mi amistad y ahora lo usas en mi contra. Lo presumes a los demás. Presumes que me conoces bien. ¿Y todo para qué? Para mi muerte y destrucción. Fíjense nada más, hermanos. Judas, el traicionero, el egocéntrico, cuando se dio cuenta que era un traicionero, que era un narcisista, que era un egocéntrico, ambicioso, que entregó al Hijo de Dios con un beso, ¿de qué le sirvió? De nada, porque fue inmediatamente y se ahorcó. Pedro que caminó sobre el agua, milagrosamente por Jesucristo de Nazaret, lo negó 3 veces y el gallo cantó. Entonces Pedro inmediatamente sintió el impacto directo de la mirada de Jesucristo de Nazaret, mirándolo directamente a los ojos. ¿Y qué hizo Pedro? Fue y lloró amargamente. Seguramente estaba arrepentidísimo y nunca más volvería a hacer eso. La gran diferencia, uno sí se arrepintió y el otro llevó su pecado hasta el final. ¿Ok? Entonces no sabían qué hacer. Estaban viendo si sacaban la espada y se defendían. No sabían qué hacer porque la multitud narcisista, ecuménica, egocéntrica, la muchedumbre, la masa había venido con antorchas, con armas, con gritos y terror. Terroristas habían venido contra Jesucristo de Nazaret. Vamos a seguir leyendo lo que dice en Lucas 22 del 50 al 55. Lucas capítulo 22 del 50 al 55. Tú que estás conectado, hermano, sigue con nosotros, porque esta palabra seguramente te va a llegar. Esta palabra seguramente va a ser una transformación positiva en tu interior. Recíbela en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias te damos, precioso Jesús de Nazaret. Tú eres único, tú eres inigualable, no hay nadie como tú, eres majestuoso, haces milagros, Señor. Vemos tus milagros cada día, tus milagros nos rodean, tu lluvia, tu rocío, tu frescura, Señor, en medio del calor, en medio de los rayos del sol, viene y nos refresca. Y cuando tenemos frío, tu calor viene y nos abraza. Gracias, precioso. Tú regresas muy pronto, precioso Jesús, y vamos a seguir viendo milagros extraordinarios en nuestras vidas, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro territorio y sobre nuestra atmósfera. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos. Amén y amén. Entonces vamos a Lucas 22, del 50 al 55. Y uno de ellos, dice así, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo, basta ya. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis venido cuando estuve con vos, con palos y espadas, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendiste las manos contra mí. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas.
y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro de Cafarnaúm, les seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Lucas 22, del 50 al 55. Vino la masa, vino una multitud de gentes. Vamos a analizar este momento, porque si tú pones a 1 millón de gentes juntos y les preguntas algo, la opinión de quién crees que va a prevalecer, la opinión de los buenos o la de los canijos, la de los malos. Obviamente que la opinión de más del 70-80% seguramente va a ser una opinión negativa. ¿Ok? Entonces, vamos a poner a 1 millón de gentes juntos como un grupo, como una masa. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues van a hacer lo que diga la mayoría, y la mayoría seguramente va a tener una idea negativa, van a tener una idea desordenada. ¿Ok? Entonces, se impone siempre en una masa de gente desordenada, se impone la violencia, se impone la negatividad, se impone el caos, se imponen las tinieblas. ¿Por qué? Porque son pocos los escogidos, dice la propia palabra de Dios. Entonces, ¿cómo le puedes cortar la oreja a una persona y luego sentarte con él? Sentarte con él. Bueno, pues porque Jesucristo de Nazaret ya le había colocado otra vez la oreja a ese soldado, a esa persona. Seguramente ese era un creyente al 100% con Jesús de Nazaret. Él ya estaba en otro nivel. Vemos y seguimos en el versículo 56 al 61. Lucas 22, del 56 al 61. Y dice así: pero una criada, al verlo sentado al fuego, se fijó en él. ¿En quién? En Pedro. Y dijo: también este estaba con él. Pero Pedro lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Fíjense nada más qué es lo que hizo Pedro. ¿Estaría consciente Pedro de lo que estaba haciendo? Estaba negando a Jesucristo de Nazaret. Diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como 1 hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, Pedro. Lucas 22, del 56 al 61. Si tú quieres, puedes leerlo más a fondo en tu casa, hermano. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo no le dijo nada a Pedro, solo le dio una mirada. Tú conoces esa mirada, hermano. Tú sabes esa mirada que te echa tu papá o tu mamá cuando está haciendo mentecato. Jesús solo miró a Pedro. Y dice en el 62, y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Algo negativo. Pero cuando menos no fue tan malo como lo que hizo Judas, que fue y se ahorcó. En lugar de arrepentirse completamente, él fue y se ahorcó porque ya estaba completamente lleno de tinieblas y de maldad. Pedro lloró amargamente. ¿Ok? Bueno, lo que vemos en este momento, vamos a ver sobre pruebas y recompensas bajo este tema. Pruebas y recompensas. Y vamos a ver toda la continuación de todos los eventos de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo nos está mostrando sobre lo que son las pruebas y lo que son las recompensas. Entonces vemos que en el día de Pentecostés se derramó el Espíritu Santo sobre Jerusalén. Y eso fue una conexión
entre el cielo y la tierra, entre lo temporal y lo infinito de este mundo. Conexión entre la tierra y el cielo, entre lo terrenal y lo espiritual. Esa es la época cuando todo lo que declararon se ponía a prueba. ¿Sí? Estaban ya en los últimos momentos de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Se pone a prueba en ese momento. Estaban en Galilea. Entonces, todo lo que habían profetizado, todo lo que habían dicho, todo lo que habían de alguna manera proyectado hacia todos los hermanos, en ese momento se estaba poniendo a prueba. Y en estos días en que estamos ahora, todo también se pone a prueba. Todo se está poniendo a prueba. Todo está viniendo con un poco más de pruebas, pero así como vienen las pruebas, vienen los milagros. Seguramente tú te habrás enterado de un náufrago que estaba a 1900 kilómetros de distancia en el mar abierto. Ya llevaba 3 meses. Ya llevaba 3 meses allá solo, en medio del océano. Seguramente ya había perdido todas las esperanzas de vida. ¿Pero qué pasó? Pues pasa un barco mexicano que estaba pescando por esos rumbos. Y de una manera milagrosa ven a ese náufrago australiano llamado Tim Shaddock, un australiano que había salido desde La Paz en Baja California y según él se estaba yendo hasta la Micronesia. Y él quería cruzar el océano, pero lo agarró una tormenta y ya ahí ya no pudo más. Entonces él quedó a la deriva, era un náufrago y ya llevaba 3 meses allá en medio del océano. Seguramente en el fondo de su corazón él estaba pegado a la palabra de Dios, a la promesa de Dios que decía: yo te voy a cuidar en donde sea que estés. No me importa lo alto, no me importa lo bajo, ya sea que estés dentro del cuerpo de una ballena a miles de kilómetros de distancia en el fondo del océano o a miles de kilómetros de distancia afuera de la costa, yo te voy a cuidar. Y de una manera milagrosa, los pescadores mexicanos de atún que estaban por esos rumbos, nadie llega por esos rumbos, hermanos pescadores, solo los barcos atuneros, porque los barcos atuneros son unos barcos muy grandes, entonces se pasan hasta 6 meses afuera en el océano y van tocando diferentes puertos, porque son barcos muy grandes que tardan hasta medio año afuera en el mar. Y de una manera milagrosa encuentran a Tim Shaddock ahí en medio del océano y lo rescatan. Un barco mexicano. ¿Eso qué trae? Bueno, eso seguramente va a traer una buena opinión de todos los demás países hacia los mexicanos. Eso no es otra cosa más que la respuesta a tus oraciones. Cuando tú dices: Señor, bendice a mi país México. Señor, bendice a mi estado Quintana Roo. Señor, bendice a mi ciudad Cancún. Seguramente Jesucristo lo está oyendo y de una o de otra manera Él bendice a todas esas ciudades que tú estás mencionando. ¿Ok? Son eventos milagrosos que si tú tienes fe van a seguir ocurriendo. Van a seguir ocurriendo. Porque Dios te ha dicho: tú eres cabeza y no eres cola. Tú vas a seguir resplandeciendo en medio de la oscuridad. ¿Qué es lo que había cuando Jesucristo dijo: hágase la luz? Pues pura oscuridad. Pero Jesucristo dijo: hágase la luz, y vino la claridad. ¿Ok? Entonces vemos cómo vienen gratificaciones a tiempo y fuera de tiempo. Vienen gratificaciones de Dios a tiempo y fuera de tiempo para nosotros, pero para Dios siempre está a tiempo. Entonces no te desesperes si tú ves que todavía no viene tu bendición, que todavía no hay respuesta a tus oraciones. Tú sigue clamando, aunque estés bajo opresión, sigue clamando. No dejes que te intimide el enemigo, ya sea que estés en tu trabajo o en tu matrimonio o en la sociedad. No dejes que el enemigo te intimide. Seguramente muchos están esperando algún acto positivo,
algo que les dé una nueva visión, una nueva oportunidad en la vida. Pues no te desesperes, hermano. ¿Por qué? Porque Dios tiene bendiciones para ti. Dios tiene éxito en tu vida. Te lo quiere dar. Solamente quiere ver que tú tengas fe. Que tú tengas fe. Entonces, en el momento que tengas un poco de éxito, no lo pierdas, no lo desperdicies. No desperdicies ese poco éxito que tengas en tu vida. Solo dile al Señor: ayúdame, precioso Jesús, a multiplicar este éxito que tú me has dado, pero también quiero ser justo contigo y te voy a dar lo que te pertenece. Entonces, deja que fluya la fe y el éxito en tu vida. Cuando tengas un poco de éxito, manténlo y no lo desperdicies, porque eso es tranquilizador, eso te va a dar un poco de paz, eso es terapéutico, eso va a traerte un poco de tranquilidad interior, eso te va a traer un poco de confort, te va a reconfortar. En veces tarda la bendición, en veces tarda la satisfacción, en veces tarda la realización, en veces tarda la plenitud, en veces tarda el éxito. En veces toma tiempo, pero siempre requiere esfuerzo y fe en Dios de ti, hermano, de tu parte. Siempre la bendición y el éxito siempre requiere un grado de madurez, y la madurez también requiere un poco de paciencia. Entonces vemos aquí que nosotros tenemos victorias a tiempo y fuera de tiempo. Así trabaja nuestro Dios. No pierdas la fe de ninguna manera. Tienes que estar ubicado, tienes que estar preparado apropiadamente, lo suficientemente para ver el propósito de Dios en tu vida. El propósito de Dios siempre es un propósito muy alto. El propósito de Dios puede ser a largo plazo. El propósito puede ser también un propósito a corto plazo. ¿Ok? Puede ser también que Dios tenga una bendición para ti el día de mañana. Puede ser que Dios tenga una bendición para ti dentro de 2 semanas, o dentro de 15 días, o dentro de 20 días. Entonces no te desesperes. Pero siempre antes de una gran bendición viene una gran tribulación. Siempre antes de una gran bendición viene una gran prueba. ¿Sí? Entonces, tú tienes algo a tu favor, que es la bendición de Dios. Nosotros llevamos ventaja sobre los que no conocen a Dios, porque nosotros sabemos que la bendición de Dios está de nuestro lado. Seguramente ese náufrago que llevaba 3 meses ahí en medio del océano comiendo solo pescado crudo y agua de lluvia, nunca perdió la fe en Dios. Nunca perdió la fe en Dios. Y esos pescadores mexicanos seguramente fueron enviados por nuestro Dios Todopoderoso, que escuchó la oración y dijo: voy a tener compasión y voy a escuchar, voy a contestar esa oración. Porque recuerden que Dios reina sobre la tierra, sobre el espacio y todavía sobre el mar. ¿Ok? Dios es Dios sobre todo este universo. Dios tiene un propósito divino para cada uno de nosotros. Entonces no te dejes engañar por el enemigo, no te dejes engañar por el billete, no te dejes engañar por las presiones de esta vida. Porque si tú quieres impresionar incluso a los demás, pues ¿cuál es la recompensa? Pues solo vas a tener recompensa aquí en esta tierra. Porque poca gente sigue los consejos que te llevaron al éxito a ti. Pero si hay alguien que quiere escuchar tus consejos, dáselos de corazón. Porque muchas veces en estos días tenemos la tendencia de comprar todo lo que queremos, de pagar por lo que queremos y rogar por nuestras necesidades, porque no tenemos la paciencia de esperar y de rogar por nuestras necesidades a nuestro Señor Jesucristo, poniendo nuestra fe solamente en Él. ¿Qué pasó con los judíos? Bueno, ellos pasaron 400 años en el desierto, en la adversidad. ¿Por qué? Por su rebeldía, por su incredulidad. En lugar de pasar a la tierra prometida, donde fluye la leche y miel en 40 días, con fe y obediencia, se pasaron 400 años sufriendo en ese desierto. ¿Por qué? Pues porque a la humanidad le gusta tener demoras, le gusta tener retrasos voluntarios e involuntarios.
Vamos a poner un ejemplo. Si tú abres un negocio y empiezas a gastarte las ganancias, pues tu negocio no va a durar. Entonces, vas a tener demoras, vas a tener retrasos en tener ganancias, en que tu negocio logre establecerse. ¿Por qué? Porque te estás derrochando las ganancias que tienes cuando debes de ahorrarlas para que tu negocio crezca. Entonces, tenemos que tener mucha fe en Dios para también atrevernos a hacer un negocio, porque no es tan fácil empezar un negocio. Entonces, tenemos que tener fe en Dios para empezar un negocio. Con la fe en Dios, porque muchos te van a decir opiniones positivas y opiniones negativas. Mucha gente te va a decir, no abras un negocio porque ahorita no te va a dar resultado, no es el tiempo. Esos son lo que tienes que ignorar y tienes que escuchar lo que Dios te diga. Recuerda que siempre un negocio tarda en establecerse, tarda en dar frutos, ¿ok? Pero también vemos que Dios valora tu esfuerzo. Dios valora tu esfuerzo. Entonces, Dios está en este momento llenando tu mente de ideas. Dios está llenando en este momento tu corazón de su presencia. Dios está llenando tu corazón de oportunidades. Entonces, recuerda que muchas cosas requieren tiempo. Ahora, también recuerda, hermano, que las cosas que vienen rápido no duran mucho. Las cosas que son valiosas e importantes, hermanos, toman tiempo en proceder al éxito perdurable. El tiempo es necesario. No es solo unir ladrillos. Es Dios dándote una oportunidad de construir, de ser capaz de resistir, de aguantar las pruebas. Pero ya hay una cosecha lista para ti desde el momento de que pones tus ideas y tus planes y tus proyectos en las manos de Dios. La cosecha que Dios tiene para ti va a ser una cosecha grande. Te va a hacer cambiar tus hábitos negativos para que puedas disfrutar tus cosechas. Tus hábitos negativos destruyen tus cosechas. No te gastes todo lo que vayas teniendo de ganancias así como lo hayas tenido, sino que haz que se reproduzcan, ¿ok? En cualquier tiempo que tu gratificación, que tu éxito, que tu satisfacción se convierta más importante que la voluntad de Dios a largo plazo, recuerda que Dios te lo está dando. Entonces, tienes que ser también prudente y darle a Dios lo que es de Él, ¿ok? Recuerda que el tiempo es de Dios. Los tiempos son de Dios. El éxito es de Dios. El éxito viene de Dios. El éxito es de Dios. El éxito viene de Dios. La salvación viene de Jesucristo. La liberación viene de Jesucristo. El rescatarte en medio del océano cuando ya llevas 3 meses sin comer y sin ver tierra, viene de Dios, viene de Jesucristo. Y Él pone como instrumento a paisanos tuyos. Eso deja mucho de qué hablar y nos muestra que Dios contesta las oraciones. ¿Ok? Te voy a poner otro ejemplo. A mí yo tenía un coche viejito, un Chevy, que tenía como 20 años. Y un amigo me estaba mostrando su coche nuevo, un poco caro, y me estaba mostrando también sus tarjetas de crédito. Entonces yo le decía, pues tú tienes muchas tarjetas de crédito, tienes como 3. Tienes más tarjetas de crédito que cuartos en tu casa. Tienes 3 tarjetas de crédito y 2 cuartos en tu casa. Tienes más coche que ministerio, tienes más coche que hermanos. Porque en veces intentamos llegar a la gente mostrándoles el sacrificio de Jesús y no ven ningún sacrificio en nosotros. Jesús dijo, si sufres conmigo, reinarás conmigo. Jesús no interrumpió la conexión entre sufrimiento y reino. Jesucristo de Nazaret dejó vigente la conexión entre sufrimiento y reino. Jesús mismo nos dio el ejemplo entre sufrimiento y recompensas. No puedes solo entrar al reino eterno sin pasar por sufrimientos. El sufrimiento, el trabajo justifica la cosecha. Es mejor tener algo que vernos como si tuviéramos algo. La experiencia del sufrimiento
te enseña cosas que te hacen capaz de valorar el reino de Dios, porque tú dices, bueno, así como yo estoy sufriendo, Jesucristo de Nazaret ya sufrió y venció, entonces yo también voy a vencer. Jesucristo te dice, no te voy a permitir que reines conmigo si renuncias a abandonar el sufrimiento conmigo. El verdadero examen de ser hijos de Dios es la palabra pruebas. Pruebas. La Biblia dice que si tú soportas, que si tú aguantas, que si tú sobrellevas, que si tú toleras las pruebas, eres un hijo de Dios. No eres un hijo cuando estoy diciéndote cosas que te gustan oír. Todos te van a seguir mientras les digas cosas que les gustan oír. Pero la palabra se prueba cuando digo algo que a ti no te gusta y aún así te sometes a esa palabra. La palabra someterse viene de sumisión. Sumisión quiere decir que hay una misión que es más grande que tu necesidad de gratificación. Te sometes a la misión de Dios. Eso es sumisión a la palabra de Dios. El problema en mucha gente es que no tenemos sentido de sumisión, de someternos a la misión de Dios. Y en lugar de eso, solo vivimos el presente, solo vivimos el momento. Así que queremos superar esas depresiones yendo a las tiendas, porque queremos sentirnos bien en ese momento. Pensamos que todo debe pasar en el momento presente. Pero la verdad del asunto, hermanos, es que todo lo valioso toma tiempo. Todo valioso requiere compromiso. Todo lo valioso requiere esfuerzo. Requiere sufrimiento. Requiere fe en nuestro Señor Jesucristo. No, hermanos, no hay atajos. No puedes cortar camino para el éxito. El éxito requiere sufrimiento, requiere tenacidad, pero principalmente requiere fe en nuestro Señor Jesucristo. No es paciencia de lo que te estoy hablando. Porque solo la paciencia no es suficiente para recibir lo que Dios nos quiere dar. Puedes tener mucha paciencia y no tener la habilidad de tener recompensas. Porque las demoras, las satisfacciones, las gratificaciones que en veces vienen un poco tardadas, nos ponen siempre a prueba y tenemos que soportar y pasar las pruebas. Voy a poner un ejemplo. Muchas personas quieren controlar su peso esperando que Dios haga algo. Cuando lo que vemos que nuestro Dios quiere, que Él mismo está esperando que nosotros hagamos algo. ¿Ok? Entonces, si tú quieres bajar de peso, primero ponte en las manos de Dios y ponte a hacer ejercicio. Así que solo la paciencia no es suficiente, hay que poner manos a la obra. La recompensa, la gratificación, el éxito, en veces toma tiempo. Recuérdalo, hermano, no te desesperes. El éxito requiere que tengas paciencia, que tengas fe en Jesucristo, que tengas estrategias. Ok, ahora, si tienes pluma y lápiz a la mano, escribe esto. Fe en Jesucristo, paciencia más estrategia igual a recompensas. Repito, fe en nuestro Señor Jesucristo, paciencia más estrategia es igual a recompensas y gratificaciones. Porque si solo tienes paciencia y no tienes estrategia, solo estás esperando. Pero cuando sabes que estás esperando con fe en nuestro Señor Jesucristo, con una estrategia en tu mente, sabes que últimamente te va a llevar a recompensas y gratificaciones. Porque muchas veces solo estás cansado de tu rutina. En veces, vamos a poner otro ejemplo, en veces manejas un coche de un precio más bajo a lo que tienes presupuestado. ¿Por qué? Pues porque tienes una visión más grande que solo un coche nuevo. Vamos a poner otro ejemplo. De un coche que yo tenía, que ya tenía como 20 años, un vecino vino y medio en broma y medio en serio me dijo, hermano, ese coche que tienes no corresponde a tu casa. Mejor véndelo. Y llamó a mi coche un cubo oxidado. O sea, estaba haciendo una broma, ¿ok? Me decía que ese coche que yo tenía estaba herrumbroso, que estaba mohoso, que estaba rústico. Y yo le dije, pues hermano, mira que manejar este carrito me permite tener esta casa. Manejaba un cochecito que se veía feo. Era rústico, estaba viejo, pero lo manejaba porque, por una razón, era parte de la estrategia presupuestada. Me sacrifiqué manejando una chatarra para hacer mejoras en la casa.
Esa es la estrategia. Mejoras en la plusvalía de la casa. Esa es una conexión estratégica. Esa era la conexión entre una depresión estratégica y plusvalía. Se depreciaba el coche, pero aumentaba la plusvalía de la casa. ¿Ok? Sin que tengamos que pedir préstamo. Entonces, tan pronto como que queremos nosotros vivir mejor, tenemos que hacer algunos sacrificios. Entonces, tenemos que conocer y practicar algunas demoras. O sea, nos va a llevar un poco de tiempo. Algunos retrasos, pero esos retrasos son gratificantes. Algunos sacrificios como ahorrar un poco, eso nos lleva a una plusvalía. ¿Ok? Entonces, vemos que la razón por la que este texto nos habla de una manera poderosa es que este es un momento único. Este es un momento único en la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque en este párrafo vemos a Jesucristo perder. Los discípulos nunca habían visto a Jesús perder. De las bodas de Canaán a la mujer con un problema de flujo, al ciego en las gradas, una y otra vez, cada vez que Jesús curaba a alguien, ya sea que estuviera en el estanque 38 años o tuviera seca una mano, vimos resultados inmediatos. Jesucristo de Nazaret llamó a Lázaro de la tumba y Lázaro inmediatamente se levantó de la tumba. Jesucristo detuvo a la viuda en medio del funeral, tocó el cofre, tocó el ataúd y cuando inmediatamente se levantó. ¿Ok? Jesucristo maldijo la higuera y cuando regresaron la higuera ya estaba muerta. Jesucristo le habló a Zaqueo y le dijo: hoy voy a tu casa a cenar. Y ese día llegó Jesucristo a la casa de Zaqueo. Entonces, cada que nuestro Señor Jesucristo decía algo, se hacía realidad. Curó a los leprosos y les dijo que se presenten a los sacerdotes. Y antes que lleguen a los sacerdotes, ya estaban curados. Jesús viene a sus discípulos caminando sobre el agua. Jesús es un ganador. Todo lo que hizo Jesús fue ganar en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos en equipo, todos en grupo, todos en cuadrilla, todos en brigada nos enseñan que Jesucristo de Nazaret es un ganador. Pero en la Semana Santa contradice todo lo que entendemos sobre Jesús. Porque en esta semana los discípulos, los que estudian y el maestro Jesucristo, los estudiantes y el maestro lo estaban viendo perder, lo estaban siguiendo a un fracaso. Les estaba enseñando un mensaje que es crítico para nosotros hoy. Lo aprendemos desde la raíz. El mensaje es este: algunas veces, hermano, tienes que perder para ganar. Repito, algunas veces tienes que perder para ganar. El triunfo es grande, pero un fracaso siempre precede al triunfo. No dejes que el fracaso te engañe. El fracaso es una maniobra táctica para llevarte a una expansión. Después de una gran tribulación viene una gran bendición. Vamos a poner un ejemplo. Cuando construyes una casa, es un ejemplo clásico. Cuando estás construyendo una casa te vuelves loco. Con todos los trabajadores, el polvo, el ruido. Te pones nervioso, te sacan de quicio. Todo te estresa, los permisos, los gastos extras que aparecen. Pero en el momento en que la casa ya está construida, la amueblas. Te sientas en la sala. Pones música suave, traes una taza de café, pones las luces bajas. Entonces ya no te acuerdas de los trabajos. Subes tus pies sobre una silla, entonces tomas tu café calientito y entonces ya no te acuerdas de todos los trabajos que pasaste. Ya no te acuerdas de los trabajadores, ya no te acuerdas del polvo, ya no te acuerdas del ruido, ya no te acuerdas de toda la tramitología, ya no te acuerdas de toda la burocracia. No recuerdas todo el esfuerzo, no recuerdas el dolor que te causó porque el premio está frente a ti y es más grande que todo lo que pasaste. Entonces valió la pena.
Cuando te sientas en tu comedor a tomarte un café, te olvidas de la agonía, del proceso de construcción y todo se vuelve para ti claro y lleno de paz. Te sientas, respiras tranquilamente y dices, valió la pena el esfuerzo. Seguramente alguien está llegando a esta palabra. Seguramente muchos hermanos se están identificando con esta palabra. Entonces, hermanos, Dios está listo para darte una victoria masiva, una victoria inmensa, una victoria total. Lo que estoy tratando de decir es que tienes que ser capaz de perder en carreras cortas para ganar en las carreras a largo plazo, en las carreras de larga distancia. Tienes que estar triste viendo a tus vecinos riéndote de ti cuando tú estás construyendo en tu patio un barco. Tienes que estar triste en ese momento. Te van a decir, eres un loco. Estás completamente loco. Pero no se van a dar cuenta cuando pase el tiempo y empiecen a subir las aguas. Se van a estar riendo de ti todo ese tiempo. Se van a reír de ti, te van a decir, estás lunático. Pero al final ya no se van a reír porque cuando la lluvia empezó, entendieron que estabas trabajando en algo mientras esperabas algo. Repite conmigo, estoy trabajando en algo. Puedo no parecerlo, puedo no verme bien hoy, pero estoy trabajando en algo. Puedo no impresionar a nadie hoy, pero estoy trabajando en algo. Puede que no tenga una cartera llena, pero estoy trabajando en algo. ¿Ok? Puedo parecer un perdedor hoy, pero estoy trabajando en algo. Puedo ser un estudiante completamente flaco y raquítico, pero estoy trabajando en algo. ¿Ok? Estoy trabajando en algo. Estudio mientras mis amigos se van al fútbol. Esto le llega a algunos hermanos jóvenes. Seguramente están en la escuela, en la preparatoria o en la universidad. No te desesperes, hermano, si te critican porque tú estás estudiando mientras otros están en el fútbol. Quizá no te diviertes como ellos se divierten, pero estás trabajando en algo. Vas al gym, ¿por qué? Porque estás trabajando en algo. Corres cuando menos 100 metros, pero estás trabajando en algo. Estás trabajando en algo. Estudias hasta las 2 de la mañana, ¿por qué? Porque estás trabajando en algo. Siempre que trabajes en algo, tienes que pasar por un periodo de sufrimiento. Así de fácil. Pierdes aquí, pero vas a ganar allá. ¿Ok? Te ves como un derrotado hoy, pero tú sabes que el día de mañana vas a salir triunfador. A alguien le está llegando esta palabra hasta lo más profundo de su corazón. Esta es la primera vez que los discípulos de Jesucristo de Nazaret tenían que verlo perder. Todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo fue ganar, hermanos. A los 12 años lo llevaron al templo a enseñarles a los doctores de la ley. Les enseñó, les dio cátedra a los doctores de la ley a los 12 años. Jesús era más listo a los 12 años que todos los doctores de la ley. Todo lo que hizo cuando su mamá le dijo que ya no tenían vino fue tomar agua y la convirtió en vino. El agua no pudo resistir la palabra con poder de Jesús. Le dijo al agua, conviértete en vino ahora mismo. Y el agua obedeció. Todos lo vieron hacerlo. Era algo sencillo para él. Ya le habían obedecido las fuentes del agua del cielo, cayendo como cascada en la tierra en el diluvio. Pero esta vez Jesucristo de Nazaret está portándose extraño. Era usual verlo apartarse para orar. A menudo se apartaba para orar. Aún después de alimentar a los 5,000, se apartó a la montaña a orar y regresó caminando sobre el agua. Pero esta vez era algo diferente. Era una manera diferente de orar, porque esta vez fue una oración estresante, fue una oración agonizante. Esta fue una oración que lo hizo querer tener compañía. Porque cuando tienes gratificaciones demoradas, estás sufriendo. Quieres amistades, quieres amigos. Porque la miseria disfruta compañía. Pero hermanos, hay ciertos lugares en los que Dios te está llevando que no puedes llevar a todos. No importa cuánto te quieran, no importa cuánto te amen. Hay ciertos lugares y ciertas cosas que Dios te hará pasar que tienes que enfrentarla tú solo o tú sola. Vamos a poner un ejemplo. Yo estaba acompañando a mi esposa en la sala de maternidad.
Pero cuando llegó el momento de la cesárea, ya no me hablaron a mí. Cuando el doctor tomó el bisturí e hizo el corte, yo no lo sentí. Yo no sangré. Yo les decía a todos, vamos a tener un bebé, vamos a tener un bebé, vamos a tener un bebé. Pero cuando vi lo que el médico iba a hacer, le dije a mi esposa, pues hasta aquí llegué yo, porque ahora tú vas a tener al bebé y yo voy a estar orando por ti. Pedro, Jacobo y Juan se fueron al jardín del Getsemaní, al lugar de la presión. El lugar está lleno de árboles de oliva, al lugar donde la única manera que obtengas aceite de oliva es exprimiendo las olivas, moliendo las olivas de el árbol. Esto es irónico. Es irónico que un golpeado, que un molido Jesucristo de Nazaret vino a un lugar donde se molían las olivas, dejándolos listos, dejando a sus discípulos listos para una transformación de un elemento a otro. La molienda siempre está en el camino de algún hermano. ¿Por qué? Porque seguramente algún hermano en estos momentos se siente molido. Seguramente algún hermano está escuchando. Ojalá que algún hermano haya pasado ya a través de algún tiempo de molienda y esté conectado con nosotros. Ojalá que algún hermano que ha perdido un amigo o una casa o un hijo o una hija o un esposo o una esposa que ha pasado por algo que lo ha molido, escuche esta palabra, porque esta palabra viene como un bálsamo para ti, hermano. Viene a curar tus heridas, viene a traer el toque personal de Jesucristo de Nazaret, soportando todas las pruebas, todo eso que te pasó, todas esas heridas, todo eso que te molieron, todo eso que te hicieron en la vida secular. En estos momentos seguramente estás sintiendo que eres afortunado porque el Señor está poniendo el bálsamo divino de amor sobre esa herida. Está curando incluso tus pensamientos desordenados. ¿Por qué? Pues porque hay personas que siempre actúan como si estuvieran en la cima de la montaña 24 horas al día, 365 días al año. Pero de vez en cuando Dios ordena el valle en tu vida. Cuando Dios ordena el terreno en tu vida, tienes que estar preparado para caminar a través del valle de las tinieblas y de la muerte. Y estar consciente que vas a caminar a través de ese valle. No te vas a quedar en el valle, vas a caminar a través de ese valle. Tengo que caminar a través del valle. No voy a quedarme en el valle, pero tengo que caminar a través de él. Porque el valle vino para enseñarme que las enseñanzas del maestro de maestros está en ese valle. Dios me enseña en las tinieblas. Dios habla también en medio de la noche. Cuando Dios dijo, hágase la luz, Él se lo dijo a la oscuridad. Una de las más grandes y profundas palabras de Dios que tenemos hoy no vienen de tus éxitos, hermanos. Vienen de tus fracasos, en los momentos de oscuridad, en los momentos de tu vida. Porque en ese momento es cuando tu fe se levanta intrépidamente. En esos momentos es cuando tu fe se acrecienta. No necesito fe en la victoria. Necesito fe cuando pierdo la victoria. En toda la Biblia, hermanos, nos da pistas, nos da consejos, nos da indicios, nos insinúa sobre eso. La Biblia nos habla sobre eso. ¿Y lo vemos con quién? Pues con Jonás. Jonás tuvo que perder para ganar. Escapó de Nínive, se fue a Tarsis y entonces lo aventaron del barco. Aventaron a Jonás del barco. Pero si Dios quiere salvar a Jonás, también salvó al siervo que rescató el barco mexicano a 1900 kilómetros fuera de la costa, en medio de la nada, en medio de un océano, de un océano Pacífico lleno de olas y tormentas, lleno de huracanes. Dios te puede sacar de en medio del mar y de debajo del mar y por encima del mar, donde sea que estés. Dios te puede salvar y te va a traer a un lugar de bendición. Va a ser una transformación completamente positiva de tu vida. El hombre de Dios, Jonás, el evangelista de antes de Jesucristo, él iba a hablar a las naciones y ahora estaba aventado sobre la borda del barco. ¿Y qué pasó? Pues tragado por un pez, por una ballena que lo llevó hasta abajo, lo llevó hasta lo profundo del mar,
a la raíz de las montañas, a las profundidades de las montañas. Tenía que ir hasta abajo para subir a la cima. Tenía que ir hasta abajo para subir a la cima. El bautismo nos enseña este principio, que antes que puedas subir, tienes que bajar. Tienes que ir hasta abajo. Es parte del proceso. Si tú bajas, tienes que subir. Pero en veces queremos subir sin bajar. Para que hagamos algo, para que nosotros hagamos algo, tenemos que humillarnos, tenemos que bajar hasta lo profundo y con un corazón dispuesto a arrodillarnos a nuestro Señor Jesucristo y decirle: aquí estoy, Señor, lo que tengas que hacer conmigo, hazlo. Pero sé que para ti no hay distancias, sé que para ti no hay profundidades, sé que para ti no hay elevación suficiente a donde tú no puedas llegar, porque tú puedes llegar a todos lados. Jesucristo está lleno de sabiduría, lleno de juicio, lleno de paz, lleno de verdad, lleno de prudencia, lleno de recursos. Jesucristo está lleno de eternidad. Jesucristo te puede sacar de cualquier dilema, de cualquier problema, de la cárcel de la máxima seguridad, en donde si tú estás injustamente allá, Jesucristo te puede sacar en un abrir y cerrar de ojos. La pregunta es: ¿cuánta fe tienes para que Jesucristo lo haga? ¿Cuántas veces te has humillado? ¿Cuántas veces a las 3 de la mañana te has doblado rodillas para adorar y para suplicar a nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo está a punto de regresar. Vamos a dejar hasta aquí esta palabra y vamos a seguir la próxima semana con la ayuda de nuestro Dios. Te damos gracias, precioso Jesús de Nazaret, por todos los hermanos que estuvieron conectados, Señor. A todos ellos te damos a ti la gloria por su perseverancia, porque perseveran, Señor, en medio de situaciones difíciles, en medio de un caos, en medio de cualquier dilema, en medio de cualquier problema. Tú estás con cada uno de ellos, a cada uno de ellos personalmente, Señor. Dales una unción fresca, dales una nueva oportunidad, dales nuevas fuerzas, dales nuevos bríos, dales nuevas ideas, ábreles puertas de bendición. Permite, precioso Jesús, que en su ir y en su salir de su casa lo hagan con completa seguridad y paz. Muéstrales tu gloria, dales una nueva oportunidad a todos nosotros, precioso. Así como le diste la oportunidad a Jonás, así como le diste la oportunidad a tu siervo que rescataste a 1900 kilómetros afuera en el mar, Señor. Así como tú nos rescataste a cada uno de nosotros con tu sangre preciosa, hazlo una vez más, precioso Jesús. Hazlo una vez más, te lo rogamos, Señor. Depositamos nuestras vidas en la palma de tus preciosas manos y te rogamos, Señor, regresa pronto, precioso. Regresa pronto y ten compasión de esta ciudad Cancún, del estado Quintana Roo y del país México. En el nombre de Jesucristo de Nazaret oramos. Amén y amén.